Bueno, entonces el tema de este día es el de fotografía clínica. Entonces la fotografía clínica hoy en día es imprescindible en los tratamientos de ortodoncia, y no solamente en los tratamientos de ortodoncia, sino también en la odontología en general. Entonces lo primero que tenemos que saber de la fotografía clínica, que corresponde a la macrofotografía. ¿Y crees? La macrofotografía es parte de la fotografía científica. Entonces la fotografía científica se divide en dos ramas grandes, que es la macrofotografía y la microfotografía. Entonces quiere decir que la fotografía clínica, por eso dice, se puede incluir dentro de la rama de la fotografía llamada macrofotografía y forma parte de la fotografía científica. ¿Qué significa el término macro? Grande. Y el término micro, entonces quiere decir que la microfotografía se hace a través de microscopios, y la macrofotografía, aunque es fotografía pequeñita para cualquier otra, ya desde el punto de vista de la fotografía científica es una fotografía grande. Por eso los lentes específicos para hacer fotografía clínica se llaman lentes macro. ¿Cuáles son los objetivos de la fotografía clínica? Dice, los objetivos son claramente definidos. Dice, basta dominar conocimientos simples y elementales para lograr fotografías que sean útiles y de excelente calidad. Los objetivos son claramente definidos y basta dominar conocimientos simples y elementales. Simples y elementales. Quiere decir que no tiene que ser uno fotógrafo profesional. Tiene uno que tener una idea de qué es la fotografía, y decimos que nos robotizamos. A diferencia de la fotografía artística, dice, se atiene a los muy particulares gustos, deseos, ideas y hasta inspiración del fotógrafo. Requiere de conocimientos complejos, sin los cuales no lograría su objetivo. Entonces quiere decir que la fotografía artística es una profesión, es una carrera, que tiene que ser experto en todo para que pueda tomar sus fotografías. Entonces, en términos generales, decimos que la gente normal tomamos fotografías, y los fotógrafos particulares hacen fotografías. Entonces la diferencia entre hacer y tomar están los conocimientos del fotógrafo profesional. Si ustedes ven reportajes de revistas importantes como el National Geographic acerca de lo que tienen que hacer para tomar sus fotografías, a veces se casan pasando un mes una toma fotográfica, y a veces nosotros la vemos, la revista, y decimos, ay, qué suertudo, miren, agarró al león en el preciso momento, ¿sí? Porque pensamos que pasó y que él nomás disparó, y no. Atrás de cada fotografía hay mucho tiempo de trabajo y muchos conocimientos. Y los que tomamos fotografías es una cámara común y corriente, y clínica es dominar elementos hoy muy sencillos y tomar fotografías que nos sean útiles y de excelente calidad. Entonces, fotografías, todo el mundo hacemos o tomamos fotografías, ¿sí? Y cuando vemos las tomas aéreas, en el momento en el que el águila está sacando al pez del agua, pensamos, ay, qué suertudo, y no que tuvo que tomado 1000 fotografías para que de esas una sea la buena. Tuvo que estar un mes atrás de su cámara, aguantando el sol, el calor, la temperatura, todo, para lograr hacer la fotografía que tenía idea. Entonces, fotografías profesionales, decir, bueno, yo quiero
expresarla en tonos grises, ¿verdad? No en colores o sombras. Entonces eso ya es inspiración de los fotógrafos y entonces tiene que saber uno muchas cosas de fotografía. Pregunta de examen, decimos, ¿para qué sirve la fotografía clínica? Bueno, dice, sirve para la educación del paciente, para hacer publicaciones, conferencias e investigaciones, para la documentación de casos clínicos, para hacer los registros visuales de casos clínicos, para comprobar la mejoría física que sigue al tratamiento, para la formación de nuevos odontólogos, para el intercambio de información con colegas, y para observar cualquier defecto en el trabajo. Y quizá hoy en día el uso más importante es para protección médico-legal. Han de saber que las principales demandas que hay en nuestro país las tienen los cirujanos maxilofaciales y los ortodoncistas. Entonces quiere decir que si ustedes no tienen una historia médica y su estudio de diagnóstico ortodóntico que nos exige la norma oficial mexicana, están perdidos. Entonces quiere decir que hoy es muy importante la protección médico-legal, entonces tienen que tener buenas fotografías y su historia clínica, su expediente médico, ¿sí? Que es todo otro tema. Hay un proverbio chino que dice que una foto dice más que 1000 palabras. Entonces es más fácil enseñarle al paciente, mire cómo empiezan y cómo terminan los pacientes, que lo que ustedes le quieran transmitir de palabra, porque tiene que tener mucha imaginación y no lo está bien. Entonces una foto dice más que 1000 palabras. Publicaciones, conferencias e investigaciones. Esto ha cambiado muchísimo a lo largo de generaciones que hemos visto mucho. Si ustedes ven un libro de los años 60 o 70, eran libros muy aburridos, una letra chiquita, una que otro dibujo o una que otra fotografía, ¿verdad? Y se acabó. Hoy los libros modernos prácticamente son atlas fotográficos con muy poco texto. O sea, son muy agradables a la vista por la calidad de la fotografía. Entonces uno ve y si le interesa la fotografía ya lee uno el pie de fotografía. Documentación de casos clínicos. Hay papás que dicen, yo no he visto el cambio en mi hijo, ya tengo aquí 1 año o 2 años y no he visto el cambio. Entonces a veces no notan el cambio porque ven a su niño todos los días. Entonces acaban de ver una niña que en las fotos la vieron tremendamente mal, ¿no? Con un perfil con escalón superior, sinónimo de clase 2 esqueletal, y vieron cómo en 1 año y meses ya tenía 5 grados, ya es otro el perfil. Si no tenemos fotos antes y después para enseñarles a los papás, no mires que usted convive con su niña todos los días, pero se acuerda que le tomamos unas fotos para el diagnóstico, mírenla cómo estaba. Ah, uy, qué cambio. Hay otros papás que se dan cuenta del cambio cuando ven fotografías de sus hijos. Dicen, ay doctor, ¿cómo ha cambiado mi hija? Vi las fotografías de la primera comunión y es otra hoy en día. Entonces, si no tenemos un registro previo para poder valorar, nunca vamos a poderle demostrar los cambios a los pacientes. Entonces, por eso es bien importante y además buena fotografía.
Registros visuales de los casos clínicos. Cuando está uno en la enseñanza, sobre todo hoy en día, es imprescindible trabajar con material audiovisual. No podemos dejar de usarlo. Mientras más extenso sea nuestro material audiovisual, el alumno va a tener menos dudas que si nomás se lo platicamos o les enseñamos fotos de libros, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Cuando veamos más adelante las etapas ortodontales y todos van a ver que son muchas fotografías de un paciente para que vean que lo que enseñamos en teoría corresponde a la práctica clínica. Para comprobar la mejoría física que sigue al tratamiento. Entonces, en un tratamiento de ortodoncia mínimo tenemos que tener fotografías de inicio y del final. Si ustedes pueden tener fotografías intermedias, mejor. Pero si no ustedes no están en enseñanza, mínimo tienen que tener principio y final. Yo me acuerdo, yo soy egresado de la UNAM en 1970, o sea, ¿hace cuántos años? Se asústense, 43 años. Entonces yo me transporto a mi época de estudiante, las clases eran horrorosamente aburridas. Había profesores que nos iban a dormir porque nos iban a dictar sus apuntes, leer lo que decía el libro. No había prácticamente material audiovisual. Los profesores que llegaban del extranjero, que acababan de hacer sus posgrados, eran los que nos transmitían o nos pasaban material audiovisual y eran los que nos hacía poner atención. Yo quiero ser como ese señor, ¿sí? A ustedes no sé qué etapa les tocó de sus escuelas. Si ustedes se recuerdan a sus maestros, van a decir, ay, sí, hay unas materias horrorosas, quizá otras donde sí les pasaban material audiovisual, o sea, manera de hacérselas más amenas, más agradables, menos aburridas. Si uno está en la enseñanza, pero yo no me dedico a la cirugía, pero les tengo que hablar de cirugía, pero les tengo que echar mano de intercambio con mis colegas. Yo le puedo decir, oye, Carlos Lisiaga, requiero ilustrar una cirugía ortognática. Me va a preguntar, ¿qué quieres? ¿Una clase 3, una clase 2? Ah, oye, y yo requiero una plática o una charla de maloclusiones severas. No me dedico a eso, pero tienen que tener idea. Igual uno no se dedica a la cirugía, pero tiene que saber uno en qué consiste una cirugía, cómo se mueven los huesos, cómo se hace. Entonces, es intercambiarlas así como los tazos, se llaman hoy en día lo que usan los chamacos, o los larines, pues igual. Lo que no puede uno es, porque luego hay alumnos que quieren ser muy abusados diciendo, oiga doctor, présteme su plática porque me invitaron a dar una y no tengo nada. Pues hazla, chiquito, porque es toda la vida de uno de estar correteando pacientes. Decimos que la fotografía clínica nos hace mejores observadores, nos hace mejores operadores. ¿Por qué? Porque con la fotografía puedo observar mis defectos magnificados. Yo los veo aquí del tamaño de la pantalla. No es lo mismo que ver una amalgama en la foto del paciente, en la boca del paciente, que la puedo ver muy bonita y la veo ya magnificada, así, pensé que yo sellaba, pensé que yo hacía, y hasta que la veo magnificada me doy cuenta de mis errores. Luego me hace mejor operador. El ver nuestros defectos en grande nos hace mejores operadores. Y decíamos, hoy en día, protección médico-legal. Hay mucha gente especialista en defraudar dentistas. Así como sabemos de colegas dentistas que se la pasan defraudando a sus pacientes, hay viceversa, y hay casos bien ya armados, y uno tiene que decir, aguas de una gente con determinadas características, porque siempre llegan, hacen confianza, y ya que la ven, van y levantan un acta de mal tratamiento, mal trabajo, y se meten en problemas si no tiene uno bien argumentado por qué está haciendo las cosas. Entonces es muy importante. Entonces, la importancia de la fotografía clínica. Decíamos, si no hay testimonios del chupacabras, véanlo, aquí está, pero gracias a una fotografía.
Si no hay una fotografía del chupacabras, pues seguimos especulando. Hoy en día, yo creo que ustedes no han ido a ninguna charla en la que el material audiovisual no sea abundante. Una charla sin material audiovisual es tremendamente aburrida. Y cuando hablan en la mente de los ponentes, dicen los ponentes, el auditorio no puede aguantar más de 5 minutos porque quiere ver casos clínicos. Mucha gente va a los congresos, a las pláticas, para ver la clínica y las recetas, no argumentar la parte teórica. Entonces hay que estar surtiendo y metiendo mucho material clínico. Antes tomar fotografías de este tipo, sobre todo de las radiografías, era un tanto cuanto espectacular o difícil. Oye, ¿cómo le haces para tomar tus fotografías? ¿Cuál es la abertura del diafragma? ¿Las tomas con flash, sin flash, contra la ventana, en un negatoscopio? ¿Cómo le haces? Oye, estos modelos. Hoy esto es una simplada, es juego de chamacos gracias a la tecnología actual, pero no en el pasado. Decíamos, el tomar fotos antes y después nos dice más esto que 1000 palabras, ¿no? Entonces, hoy tenemos que usar la fotografía para hacer prácticamente una presentación para poder vender el tratamiento al paciente. Una presentación es como esta que están viendo, que ustedes ponen las fotos arriba, abajo, le hablan del perfil, del ancho de la boca, todo lo que hemos practicado en la fotografía clínica. Y esto dice más que lo que yo puedo explicar. Mire, así llegan los pacientes y así se van. Observe cómo le cambiamos las características faciales. Observe el cierre facial, ahora es mucho más fácil, con menos esfuerzo. Ya no hay agrietamiento y resequedad, porque ya los hay todo el tiempo juntos. Y ahora ya tiene una sonrisa agradable, cosa que antes que no. Entonces me interesa. Decíamos que la fotografía, si nosotros magnificamos todavía sobre esta imagen, ¿qué le vemos aquí? Una zona de descalcificación. Y ven que ya falta un premolar, pues quizá esta zona de descalcificación es que tuvo una banda mucho tiempo floja. Entonces, esto es responsabilidad del ortodoncista. ¿Sí? Decir, caray, ¿cómo que existe eso? ¿Sí? Entonces, vean aquí, esto es producto de un bracket y que hubo percolación, y aquí alcanzamos a ver manchitas, y aquí vemos otra lunita, y otra lunita. Entonces, estas son huellas de un cepillado deficiente durante un tratamiento de ortodoncia, pero es responsabilidad del ortodoncista pues ver que sus pacientes tengan buena higiene para evitar eso. Entonces, todo eso lo vemos gracias a qué? A la fotografía clínica que podemos hoy en día magnificar. Vamos a ver cuáles son las características ideales que deba tener un equipo fotográfico. Entonces aquí ven una cámara con un lente muy grande. Ahorita vamos a ver las características del lente, y un cuerpo también grande, diferente a las camaritas que usamos de bolsillo, porque es una cámara profesional para hacer fotografía clínica. Entonces, ¿qué características debe tener la cámara? Que dice, debe de permitir obtener una composición correcta. Dice, la foto debe de incluir lo que queramos mostrar, sin distracciones, y el objeto correctamente centrado. Si yo les dijera a ustedes que critiquen esta foto, ¿qué dirían?
Ah, es una foto, pues mala. O bueno, regular, porque me es del doctor. Bueno, ahora dime por qué es regular. Quiero que me digan por qué es una foto regular o mala. ¿Esta foto fue tomada a través de qué? Pues de un espejo. ¿Por qué? Pues porque están viendo el espejo. ¿Sí? Pero entonces, esto es normal cuando uno toma una fotografía, porque las fotografías de hoy en día pasan a la computadora y se editan. Se editan, ¿qué es? Que hay que aprenderlas a manejar. Si yo la recortamos aquí y ustedes no ven el espejo por ningún lado, porque la supimos recortar, van a decir, "Ah, caray, qué foto tan bonita. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Se le metió a la boca del paciente, se paró en la lengua y paró, quién sabe, pero está muy bien la fotografía. Bueno, eso es para que vean que las fotografías hay que editarlas, no se sacan para imprimir o para ponerlas en un disco tal como las registra la cámara, las tenemos que trabajar en la computadora. ¿Qué otra característica debe de tener una cámara? Dice, lograr reproducir fielmente el color si la fotografía es a colores o distintos tonos de blanco, gris y negro. ¿Quién ha visto fotografías en blanco y negro últimamente? Es más, ni, ni fotografías, ¿no? Ya, digamos, impresas, ya se acabó, ya todo el mundo anda con sus tabletas o con sus teléfonos celulares o con su computadora y tomando fotos por todos lados. Hoy una alumna en la mañana decía, ¿qué cree? Fui a la misa de mi hijo y total, que se me pierde mi celular ahí adentro de la misa. Entonces ya fui, se lo dije a las madres y ya lo reportaron y uff, pues no apareció el teléfono. Y dice, lo que me duele es que ahí tenía como 1150 fotos, dice, muchas de mis hijos. Y yo le comento, pues debías de haber aprendido la lección. ¿Cómo es posible que traiga? Es como si uno trajera 1 millón de pesos en morralla, porque todo lo que trabaja lo va guardando y lo va guardando y lo va guardando. No es posible que ustedes todo el dinero no hagan algo con él, o todas las fotografías no las pasen a otro lugar, para que trabaje más rápido su teléfono, para que las tengan registradas, para que las tengan respaldadas, para que puedan hacer muchas cosas. Y al final, digo, uy, ¿qué pasó? ¿Apareció tu teléfono? No, no, dice, ya cuando terminó la misa y que empezamos a salir todos, se me acercó un niño y me dijo, oiga, señora, dice, yo me encontré un teléfono. Entonces, gracias a ese niño honesto, encontró su teléfono. Pero ¿por qué se lo dio a solas? Si es una escuela de monjas, pues porque son los niños que viven el terror en las escuelas, porque las monjas ya pensaron que el niño se lo encontró. Ah, tú lo agarraste, tú lo robaste, tú todo, ¿no? Si tuviese en otro ambiente hubiera dicho, oiga, yo me lo encontré, ¿no? Porque además fue lo que sucedió y se lo entregó. Pero esto es porque hay mucha gente que hoy quiere en sus teléfonos, que a veces tienen buena capacidad, de tener almacenadas ahí las fotos de toda su vida profesional, de sus niños, de todo. Y resulta que me dicen, oiga doctor, tengo un caso que quiero, y empiezan a buscar ahí. Yo ya se los dije, no quiero fotos en teléfono, si te interesa que te asesore un caso, tráela en disco o tráela en papel impresa para que podamos criticar. Ah, no. Y luego fotografías mal tomadas, mal sacadas, y la tienen que buscar ahí entre 1000 fotografías, quiere decir que es gente muy desordenada. Entonces, por eso, hoy deban descargarlas inmediatamente. Dice que las cámaras también logren reproducir fielmente el color. Digamos que el blanco y gris prácticamente ya no existe más que en fotografía artística, ¿sí? Y dice fielmente el color, que hay fotos que miente el color en las cámaras. Claro,
Antes era el problema con los rollos, porque tenían muchas características y da marca. Si era Agfa, había que revelar en los laboratorios de Agfa. Si era Kodak, en los laboratorios de Kodak, ¿verdad? Entonces se casaba uno y tenía uno que tener control de la temperatura del flash, poner fritos para que nos saliera fiel la fotografía. Hoy es muy fácil hacerlo, seleccionar la fuente de luz. Este es Santa Polonia Barbie, su patrona, ¿sí?, que se venera en la iglesia de Tlaxcala. En el estado de Tlaxcala hay un lugar que se llama Santa Apolonia Teacalco, y la patrona es Santa Apolonia, patrona de los dentistas. Y la otra iglesia que venera a Santa Apolonia está en Azcapotzalco, ahí donde está el metro, y la calle se llama Santa Apolonia. Y entonces decimos que es una Barbie Santa Apolonia porque si uno ha visto muchas fotos de Santa Apolonia, la historia la registra como una gente madura, ya grande de edad. Y aquí decimos que es una Barbie porque la ven efectivamente como una Barbie que 2 veces al año estrena ropa, estrena corona, estrena todo. Y de eso se encargan los mayordomos, que son los que organizan la fiesta de Santa Apolonia. Entonces hay cola para hacer el traje de Santa Apolonia, le dan medidas, le dan todo, y uno ya escoge el estilo, el color, lo que quiera. Entonces le tienen que cambiar desde la tiara, que es de oro macizo, los aretes. Lo único que no le han cambiado es el forceps. Este forceps es como de principio de siglo, porque por ahí tiene la fecha y es el mismo, y la pluma, pero ahí en fuera todo lo demás se lo cambian 2 veces al año. Entonces hablamos de la fidelidad de la fotografía, porque así como la ven, así la ven el día que van a la iglesia. Nosotros normalmente todos los días de Santa Apolonia hacemos un tour a Santa Apolonia, a veces alquilamos un camión y nos vamos 20, 30 gentes, oímos la misa, vamos ahí, los padres nos dirigen algunas palabras a todos los dentistas y nos regresamos porque es un pueblo mísero, decimos, o sea, muy pobre, que no hay ni siquiera un restaurante para el turismo. O sea, tiene que uno que regresar o irse a comer a otro pueblo cercano más grande, o a Puebla, o regresarse a la Ciudad de México. Entonces nosotros normalmente llegamos a Santa Apolonia, oímos la misa y ya después de la misa nos vamos a Puebla a comer y nos regresamos a México. Pero el día de Santa Apolonia, en la noche, a las 9 de la noche, es una feria de fuegos artificiales. Lo que no tienen para comer se lo gastan en cohetes el día de la fiesta del pueblo. ¿Qué otra característica tiene que tener? Dice, proporcionar una buena iluminación con modelamiento de sombras para que las fotografías no se vean planas. Ya hablaremos más adelante de cómo hacemos para que salgan las sombras. Las sombras nos da la sensación de una tercera dimensión. Cuando no hay sombras, las fotos se ven feas, decimos se ven fotos planas. ¿Qué otra característica? Dice, permitir un enfocado correcto de toda el área fotografiada para que las fotografías sean claras y nítidas. Una de las características de los lentes para fotografía clínica, que digamos que se llaman lentes macro, es que la superficie del lente es plana. Y si la superficie del lente es plana, quiere decir que siempre veremos todo en foco, las puntas, el centro, todo. Cuando no es un lente macro, los lentes normalmente son convexos, o sea, son medios panzoncitos. Entonces, esta convexidad es la que hace que no toda la fotografía salga en foco. Traen una ruedita al centro y lo que sale enfocado siempre es el centro. Y las orillas ya salen borrosas. Con los lentes macro, como el lente es plano, todo siempre sale en foco. Entonces, por eso la cámara ideal tiene que tener un lente macro.
¿Qué otra característica? Dice, deba de permitir aumento de 1 a 1, el cual consiste en obtener una imagen en la película del mismo tamaño del objeto fotografiado. Quiere decir que si yo con mi cámara me acerco y en el recuadro que estoy viendo cabe una vez lo que estoy viendo, ahí hablamos de relación 1 a 1. Y después, de ahí en adelante, dice, debe tener aumentos continuos que van de 1 a 1, 2 a 1, 4 a 1, etcétera, hasta llegar al infinito, con el fin de poder fotografiar objetos fuera de la boca. Ustedes aquí ven una fotografía normal, ven que aquí ya no se ven los espejos, porque ya está editada. Pero yo me puedo acercar, si yo quiero hablarles específicamente de la banda, entonces ya me acerco lo más que puedo, y entonces ya les podemos decir, vean, las bandas una vez cementadas no tienen que tener bordes de cemento, que nos implicaría un desajuste. Recuerden que ya se me perdió el láser, ya apareció aquí. Bueno, déjenme regresar. Sí. Ya apareció aquí. Estábamos en los aumentos. Entonces, esto es vital para la enseñanza. La entrada de un tubo tiene que estar a la altura exactamente de la cúspide. Los tubos anatómicos traen una invaginación que deba de coincidir con la invaginación de la fisura media palatina. Los tubos en la parte distal traen lo que se llama antirrotación, o sea que está más separado aquí atrás la salida del tubo, del arco, que la parte mesial. Entonces se llama así, antirrotación. Entonces quiere decir que yo les estoy enseñando magnificado lo que yo veo para que lo puedan entender. Entonces decíamos que dice más una foto que 1000 palabras. Entonces aquí ven una cámara con esas características. ¿Qué otra característica dice? Que no tenga tubos de extensión ni lentillas suplementarias que sean intercambiables para que el tiempo de obtención de una fotografía no sea mayor que 1 minuto. Aquí ven una cámara fotográfica excelente, pero de museo. De museo porque los fuelles ya no se fabrican desde 1991, ya no hay rollos o cuesta muy trabajo conseguir los rollos. Y aquí ven una cámara ya moderna, digital, pero con un lente bastante más grande, aunque el efecto es el mismo, son de 100 milímetros y este es de 100 milímetros. ¿Qué otra característica dice? Permitir que la exposición sea constante para todas las fotografías intraorales y extraorales. Aquí ustedes ven que dice que es un lente macro, o sea que es especial para hacer fotografía. No alcanzamos a ver de cuántos milímetros, que también es información que tenemos que tener antes de comprar. Entonces, por esa razón decíamos que el equipo más recomendable es aquel que es a base de un fuelle con lente de 100 milímetros. ¿Por qué? Porque eran más económicos, estamos diciendo, se obtenían buen equilibrio, se podía montar flash lateral y eran equipos muy versátiles. Esta cámara está en mi consultorio, hoy ya es de museo, entonces fue lo adecuado en su época. Entonces vamos a hacer una pausa aquí para